Sin duda los salarios en los últimos años han sido muy importantes para pues apuntalar el mercado interno, el consumo, la demanda doméstica. Pero ¿qué podemos esperar hacia adelante en lo que se refiere a remuneraciones? Bueno, pues Page Group acaba de presentar su guía salarial 2026 y nos acompaña esta tarde Javier Torre, director general de Page Group México y Centroamérica. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rogelio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, agradeciendo que nos acompañes en esta tarde lluviosa, Javier. ¿Qué nos puedes destacar de esta guía salarial 2026? ¿Van a seguir los salarios subiendo como ha sido hasta hace poco o ya le van a meter freno? Fíjate que es una muy buena pregunta que me haces. Como bien sabes, tenemos ya más de 10 años haciendo este estudio de remuneración, esta guía salarial. Sí, Y la verdad es que cada año ha habido muchas variaciones. En el pasado veíamos año a año, como bien lo dices, con grandes subidas. Y ujú, la verdad es que algo que sí identificamos durante este año es que, y creo que es el reflejo de la economía y de algunas inversiones, se está frenando el tema de algunas áreas en las subidas de salario que tenemos año a año. Identificamos que básicamente del 100% de los empleados en nuestra muestra sale que alrededor del 50% sí recibió un aumento de salario el año pasado, pero de ese 50%, 57% recibió algo muy parecido o digamos entre el 1 y el 5%, que básicamente es un aumento inflacionario, y sí. el resto tal vez un aumento un poco mayor. Pero entonces, como tú lo ves, pues sí, no vemos grandes aumentos versus años anteriores, donde veías, ¿te acuerdas? Una gran tendencia cuando acabamos de pasar, por ejemplo, todo el tema del COVID, Sí, todas las áreas de tecnologías de la información habían subido muchísimo, después toda la parte, por ejemplo, de logísticas y supply chain también subió muchísimo. Este año es un año, digamos, donde las empresas y las organizaciones están esperando, me imagino, algunas decisiones y ver cómo viene el mercado para ver si invierten un poco más o no. claro. Además del salario, pues todo lo que conlleva el ambiente laboral, pues cada vez lo consideran más, sobre todo los jóvenes. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Claro, de hecho, en este estudio lo que vimos es, básicamente nuestra muestra representa hoy a las cuatro generaciones que están trabajando en Sí, conjunto, ¿no? Tanto la generación Z como la generación de los millennials, la generación X y los baby boomers, que ya están ellos saliendo ya básicamente del vamos de mercado laboral. salida. Exactamente, la generación Z crece casi duplicándose cada año, ¿no? En Ujú, el mercado. Y lo que vemos es que las empresas, y este fue un gran descubrimiento, como han estado tan preocupadas por mantener y motivados a las generaciones tanto las millennials como las centennials, han invertido mucho en estos primeros aumentos, lo cual hace que la generación X y la generación de los baby boomer están un poco más, digamos, con una imagen menos positiva en los aumentos de salario, ujú, como lo es las otras generaciones, ¿no? Los más jóvenes. claro. ¿Y existe todavía el concepto de lealtad laboral? ¿Un trabajador mexicano piensa en entrar en una organización y decir, bueno, pues aquí voy a estar pues bastantes añitos? Fíjate que para nuestra sorpresa, sí, en anteriores estudios lo que hemos hecho es que alrededor del 78% de las personas el día de hoy quieren mantenerse en una compañía, digamos, o en pocas compañías durante su vida laboral, lo Ujú, cual a veces pues contrasta con lo que pensamos, ¿no? De las nuevas generaciones, pero hay claro. muchos incentivos para estas generaciones de quedarse en una compañía porque básicamente no tienen, ya los conocen, conocen la cultura, saben lo que tienen que hacer para crecer y eso los ayuda a tomar decisiones de quedarse en una misma organización. Ujú, Ahora, ¿cuál es el problema? Que algo también vimos principalmente en el mercado mexicano. En el mercado mexicano lo que vemos es que la comunicación a veces con el jefe no es la mejor. Y entonces cuando una persona quiere un aumento de sueldo, ya vimos que solamente el 50% de los lo trabajadores obtuvo, lo claro, reciben. sí. Exactamente, la comunicación muchas veces no es tan clara o tan fácil de llevar y entonces a veces los empleados prefieren buscar nuevas oportunidades en lugar de hablar con el jefe y decirle, oye, ¿sabes qué?
pues estoy teniendo problemas y creo que he hecho las cosas bien y creo que merezco un aumento. ¿Qué tengo que hacer para generar un aumento? Entonces, invitamos, digamos, a los empleados que así lo requieran y que así lo vean, que primero obviamente hagan una eh, pues que vean si le están haciendo bien las cosas o no, y si así es, Sí, que simplemente lo hablen, porque muchas veces los empleadores están dispuestos a darlo, ¿no? claro. Javier, ¿tú ves que ya en un horizonte regional, en la medida en que se pueden endurecer pues las condiciones para trabajar en Estados Unidos, se abra la oportunidad para que pues estos empleos puedan desarrollarse aquí por empresas que pues tienen esa visión global? Definitivamente, fíjate que algo que nosotros vemos, Rogelio, es que hay también una necesidad muy fuerte de talento en el país. Y lo que sí es que tenemos que ir viendo, dependiendo el tiempo, cuáles son esos sectores que se abren más a Ujú. estas inversiones. Sí, Y la verdad es que hay sectores muy dinámicos que necesitan mucha mano de obra. Y lo que hoy ha estado pasando en realidad no es tanto que no haya empleo. Yo creo que hoy estamos en pleno empleo, muy cerca del pleno empleo en México. sí. Pero lo que pasa es que no ha habido decisiones de nuevos proyectos y nuevas oportunidades posiblemente para los empleados que ya están en las mismas compañías. Por lo cual el crecimiento ha sido limitado y ha sido lento. Sí, Y vemos a las compañías con muchas oportunidades, con muchos planes, pero en un momento de esperar el buen momento para invertir. Entonces yo estoy seguro que si el mercado laboral se cierra en Estados Unidos, la oportunidad para regresar a México va a ser muy buena. Y la verdad es que además el mercado ejecutivo en México es uno de los mercados más interesantes a nivel mundial. ujú, Gracias a la poca oferta de talento, de repente que podemos llegar a tener, que tiene que ver mucho con la educación que hay y las oportunidades, claro. pues hace que el ejecutivo gane en promedio más que en muchos otros países, ¿no? A veces de primer mundo. Claro. Javier, y finalmente, ¿y qué hacer con el segmento de los jóvenes? Vemos las estadísticas de desempleo y pues prácticamente duplican los entre 20 y 35 años la tasa de desocupación con respecto a la media general. Mira, lo que hay que hacer ahí es entrenarlos, darles la oportunidad y entrenarlos. Ellos mismos tienen que capacitarse. Por eso es súper importante que en este proceso se vea que hay muchas oportunidades de crecimiento en México. Eso Ujú, es un hecho y así va a seguir. Pero si tú no estás capacitado, si no tienes la educación correcta, tienes que buscar la forma de obtenerla. Por claro. ejemplo, en estudios anteriores lo que vemos es habilidades, por ejemplo, como el inglés, hace que tengas 30%, no de emplearte, pero una vez que estás empleado vas a ganar 30% más Ujú, de la persona que hace lo mismo, pero que no tiene el nivel de inglés. Entonces, hay pequeños shortcuts que podemos nosotros provocar en las personas, en los jóvenes, que si las personas, yo te garantizo que personas que hablan inglés, que tienen ganas de trabajar y que buscan una oportunidad, que tienen estudios, va a ser relativamente fácil colocarse en el mercado laboral. El tema es cuando no tenemos esas herramientas y eso es en lo que tenemos que trabajar, pues tanto como sociedad y en las mismas empresas para tratar de darle esas herramientas claro. a la gente, ¿no? Algo similar pasa con la programación, ¿no? Ya, además de un profesional que tiene, digamos, una especialidad, pues también las empresas quieren que sepan programar. Totalmente. Y hay muchos factores, por ejemplo, también el tema de soft skills como la adaptabilidad Ok, es importantísimo en una organización. Entonces, algo que sí vimos en este estudio es que las personas de las diferentes generaciones, la verdad es que las personas que quieren y buscan las oportunidades están creciendo, porque sí hay un sector sí, que vemos que está creciendo a un 15 hasta un 20%, ¿no? claro. Pero esas son las personas que tienen las ganas, que están bien capacitadas y que hacen que las cosas pasen en las organizaciones. Que se Entonces, adapten al final, siempre ¿no? Ujú. que se adapten al final. Y eso lo vemos el día de hoy, lo hemos visto siempre. Estamos hoy en un momento de un mercado un poco más estacionado, pero un mercado que tiene muchas oportunidades y que Claro, vemos que va a volver a regresar al mismo paso claro. que teníamos anteriormente, ¿no? Pues un gusto platicar contigo, Javier Torre, director general de Page Group México y Centroamérica. Que tengas magnífica tarde.
Me dio muchísimo gusto, Rogelio, platicar contigo. Gracias.